SER Podcast. Ha vuelto a pasar. No existe ningún nombre ni ningún lugar. Solo golondrinas en cajas de cartón. Ha vuelto a suceder. Recogemos nuestras tripas otra vez. El viento sopla y ya empuja la corriente. Es hora de despertar o dormir para siempre. Podría pasar, perderlo todo, volver a empezar. Y no estaría mal. Antonio Giraldo, muy buenas noches. Buenas noches, Aymar. Gracias por venir a Hora 25. Un placer. Geógrafo, urbanista, divulgador, una de las personas que antes se nos viene a la cabeza cuando pensamos sobre las ciudades, ¿no? Sobre reflexionar sobre ciudades. Esta noche hemos venido a hablar de urbanismo y hemos venido a hablar también de política. Tú vas a ir en la lista de Reyes Maroto a las próximas elecciones municipales, en el puesto número 9 de esa lista. Sí. Pero es verdad que cuando pactamos esta entrevista no sabíamos eso. Sí, es verdad. Ha sido entre medias. Hemos dicho, vamos a mantenerlo, porque al final, joder, la política también tiene que hablar sobre nuestras ciudades, tiene que hablar sobre el urbanismo. ¿Cómo tienen que ser las decisiones políticas respecto al urbanismo, o hasta qué punto el urbanismo tiene que estar en el centro de las decisiones políticas? Hombre, yo te diría que el urbanismo casi que es la política de un ayuntamiento, ¿no? Es casi, yo te diría, que el área más importante, porque estás decidiendo cómo vas a construir la ciudad que tienes ahora y la que vas a dejar en el futuro a las generaciones venideras. Y la política aquí tiene mucho que decir, porque en base a qué decisión tomes, qué vas a prevalecer, a quién vas a favorecer o qué es lo que quieres eliminar, es una decisión política, al fin y al cabo. Por lo tanto, me parece que a mí esto es el gran tema que todas las ciudades tienen que tener como bandera. Yo creo que a partir de aquí, además dentro del urbanismo cabe absolutamente todo, porque dentro del urbanismo hablamos de cultura, igualdad, medio ambiente, movilidad, comercio, vivienda. Es decir, es el área, al menos para mí, que lo abarca absolutamente todo. ¿Existen las ciudades socialdemócratas? Existen hombre, aunque sea solo por el alcalde que muchas tienen, sí, pero sí, desde luego que te diría que hay un modelo de ciudad que podemos, yo creo, que asociar a la socialdemocracia, que busca un poco ese quizás reequilibrio que un mundo capitalista muy neoliberal pues introduce una serie de desigualdades en las ciudades, ¿no? Sociales, territoriales, económicas, y yo creo que las ciudades socialdemócratas tienen un poco que buscar, intentar cómo compensar esas digamos externalidades. Antonio Giraldo, tú cuando empezaste a publicar curiosidades sobre urbanismo, ¿tú te imaginabas el éxito que iba a tener esto? No, desde luego que no. ¿Cómo nace tu...? Pues esto es una historia muy curiosa, porque realmente te podría decir, y tal, con todas las letras, que es gracias a la pandemia, porque esto fue, yo siempre había escrito algunas cosas que me interesaban, que me las guardaba para mí, pues un pequeño hobby, ¿no? Pero en la pandemia, cuando estábamos confinados en nuestras casas tanto tiempo, dije yo, ¿qué hago tanto tiempo yo en casa? Estaba yo solo y me decidí a publicar esto por redes sociales, con la sorpresa de que, caramba, había mucha gente a la que le interesaban, y yo jamás había pensado que esto pudiera ser así. Y desde entonces esta fue un poco la motivación que me llevó a ir investigando, ir escribiendo y a seguir publicando. O sea, que incluso tú creías que las curiosidades respecto a urbanismo eran cosas de nicho, pues no generalistas. Sí, pues probablemente. Y yo creo que a partir de ahí quizás haya sido tenga que ver un poco la labor comunicativa, ¿no? Yo creo que son cosas que siempre son interesantes, pero no es la misma forma que te lo cuenten de una manera muy académica o muy técnica, a que a lo mejor lo hagan con un lenguaje un poco más coloquial, por así decirlo. Que yo creo que eso es un poco igual que otros divulgadores, pues hacen lo mismo en otras áreas, yo creo. Cuando Giraldo va andando por la calle, ¿qué mira? ¿En qué te fijas? Pues miro bastante el suelo, te lo digo, que el suelo tiene muchísimo que contar, pero realmente siempre me voy fijando en algo
y probablemente no en lo que mucha gente espera que me esté fijando a veces, ¿no? A veces me escapa un semáforo o se me escapa una bicicleta, reconozco que a veces voy un poco perdido, pero me fijo básicamente en esos detalles y me pregunto a veces por qué están así y hago muchísimas fotos con el teléfono móvil. Cosas que veo raras, digo, uy, esto lo tengo que investigar. ¿Qué te dicen los suelos de las ciudades? Pues para empezar, voy pensando siempre, ¿esto desde cuándo está aquí? ¿Este adoquín qué año se pondría? ¿Qué historia tiene esta calle? Me van diciendo un poco la evolución que ha tenido pues ese barrio, esa calle o esas papeleras, esos bancos fueron de la reforma de tal año. Un poco lo voy configurando en mi cabeza y luego lo corroboro. ¿Se cuidaba más el suelo antes que ahora? ¿O estamos cayendo también en una crítica permanente a todo lo nuevo que se hace? Y, joder, no, igual no es criticable, yo qué sé. Yo te diría que a lo mejor un 50-50, ¿no? Sí. Es posible que antaño hubiera de oficio quizás una dedicación a lo mejor más interesante, más exquisita, a lo mejor un acabado, un adoquín en algunos lugares, pero también es cierto que ahora esto se ha extendido de una manera más amplia, es decir, ahora llegamos a más calles, cuidamos mejor otros lugares que antes estaban más descuidados. Yeah. Entonces yo creo que hay que hacer aquí un balance. También está ese lado de la crítica, bueno, simplemente van cambiando los materiales, van cambiando las formas, pero bueno, yo creo que también hay diferencias entre los lugares y otros. Esto es una respuesta amplia. ¿Qué suelos son los que más te gustan? Dime un suelo que digas, joder, este es fetén. Pues fíjate, te lo voy a decir y ya no existe. Me gustaba muchísimo el suelo que tenía la calle Arenal, a pesar en el centro de Madrid. Pues ¿sabes qué pasa? Que era un suelo que yo critiqué mucho, porque era un suelo que había sido muy caro y que se encharcaba y se rompía, pero ahora que ya no está, me di cuenta de que era un suelo muy especial y que era muy bonito, y ahora lo echo de menos. Y esto es una crítica también a mí mismo. Sí, la verdad. O sea, igual contribuiste a cargártelo con tus propias manos. Pues es posible, pues es posible. ¿Qué tiene que tener un buen suelo? Tiene que estar adaptado a lo que va a pasar por encima, sobre todo. Y de paso, te diría que un toque estético nunca viene mal, un toque de diseño. Desde luego que no es lo mismo adoquinar una calle por la que van a hacer carga y descarga camiones de gran tonelaje que a lo mejor intervenir una calle de barrio por la que pasan solamente coches pequeños o una calle dentro de un parque. Digamos que hace falta tener esa visión un poco de entorno, ¿no? Y de uso que se le va a dar después. Y quizás si esto lo tuviéramos más a menudo, no nos pasarían cosas como adoquines que se rompen cada 2x3 porque no están pensados para lo que está sucediendo encima, o calles que se asfaltan de una determinada manera que se degradan muy rápido, pues porque a lo mejor aquí en Madrid con las condiciones lumínicas de sol no es lo más ideal. En fin, este tipo de cosas yo creo que son las que se deben tener en cuenta. ¿Qué cosas absurdas has visto respecto a suelos de ciudades? Hombre, cosas absurdas he visto, pues asfalto en una calle dentro de un parque. Esto me parece completamente absurdo, ¿no? Es decir, es un lugar donde tiene que haber suelo más permeable. Me parece que a veces suelos de mármol en lugares donde llueve mucho, o puentes de cristal en algunos sitios, guiño a algunos arquitectos, ¿no? Bueno, estos son cosas más bien anecdóticas. Por lo general yo te diría que nuestras calles no están mal en general, ¿eh? Vamos a poner aquí a decir... ¿Usas mucho Google Earth para bichear? Muchísimo. Sí. Muchísimo. Lo tengo abierto siempre. ¿En plan aleatorio? ¿O vas haciendo paseos? Pues mira, muchas veces aleatorio, pero por lo general cuando voy a algún lugar nuevo que no conozco, me toca ir por trabajo o lo que sea, siempre trato de revisar después por dónde he estado, a ver qué forma tiene esa zona, o bueno, la verdad es que no tengo muy claro qué es lo que busco, pero... O sea, después de pasar por un sitio... te pones a buscarla en Google Earth y analizarla. Sí, porque como ya he estado allí, ya sé qué sensación he tenido yo en persona y quiero ver después, no tengo muy claro qué es lo que busco, pero y a veces encuentro cosas interesantes, ¿eh? Es decir, ostras, fíjate esta calle, parecía que era pequeña, lo que sé, pero luego resulta que es una avenida histórica, ¿no? Me pongo allá a ver cosas. ¿Con qué tipo de sorpresas te gusta encontrarte? Ponme algún ejemplo. Pues las sorpresas que me gusta encontrarme es ver cosas que nadie más había visto o que nadie tenía por qué sospechar que esto fuera así, ¿no? Pues por ejemplo, a lo mejor encontrarte un pequeño banco de piedra que digas, un banco que está malamente desgastado y resulta que es un vestigio arqueológico de un antiguo yacimiento romano, por ejemplo, que simplemente es que ni siquiera está puesto en valor, simplemente está ahí pues por estar, ¿no? Y esto pasa un montón, sobre todo en ciudades con una cierta historia. Hay una cosa que me llama la atención del contenido que publicas y es como muchas veces hay manzanas, edificios que tienen formas rarísimas por unas cuestiones de origen, de terrenos, y eso condiciona completamente la estructura de un edificio, ¿no? Sí, bueno, yo aquí, esto es una frase que me dijo un profesor en el máster, y es que los edificios y las personas caen y se mueren, pero si hay algo que siempre va a permanecer es el parcelario, son las parcelas, es el suelo siempre va a estar, y el suelo es el que determina
determina todo, porque la forma de la manzana, esté este edificio o esté otro en el futuro, va a ser siempre la misma. ¿Sabes? Quiero decir, esto es inalterable, casi inalterable, o se altera con muchísimo tiempo. Y esto es interesantísimo porque el suelo es el que configura nuestras ciudades. ¿Y qué consecuencias perversas del reparto del parcelario te has encontrado? Hombre, perversas, yo te diría que complicadas, ¿no? A ver, la estructura de la propiedad en España ha pasado por un montón de siglos en los que, bueno, han sucedido muchas cosas. Cuesta actualmente quizás encajar demandas actuales en lugares donde pues no hay espacio físico o es muy complicado hacer una vivienda en una parcela, por ejemplo, que es muy estrecha o cosas de estas, ¿no? Hay edificios imposibles. Hay edificios imposibles y algunos que te dicen arquitectos, el que me ha tocado, ¿no? Es decir, aquí ni hay capacidad creativa. O sea, imagínate un arquitecto, ¿no? Le da una parcela, una forma triangular y encima normativa te dice que no puedes hacer más, es decir, muy poco, o sea, haz esto y ya. ¿Qué es la construcción en densidad y qué es la construcción dispersa? Pues mira, la construcción en densidad, como la palabra puede indicarnos, viene a ser pues el típico barrio que todo el mundo tiene en la cabeza de cualquier ciudad española. Tampoco hay que irse a una ciudad de rascacielos, es decir, el barrio en el que tú tienes tu bloque con 5 pisos, tus vecinos de arriba, de abajo, el de enfrente. Esto es una construcción en densidad. ¿Qué es la construcción dispersa? Pues estos barrios de películas americanas y no tan americanas, de chalés, casas, pero que tienen parcela. Es decir, una vivienda, pero que tiene parcela y están más distantes entre ellas. Y bueno, simplemente es una alusión a que es una misma cantidad de gente, pero en este caso ocupando más espacio de suelo, que lo hemos comentado, o menos espacio. Y esto influye mucho en el coste que tiene tanto para ellos como para la sociedad en este caso. ¿Eres de los que critican que las ciudades crezcan hacia arriba? ¿De los que consideran que son una aberración las ciudades con muchísimo edificio muy alto? No, yo creo que, de hecho, te diría, y esto, bueno, a mucha gente le puede chocar, pero es hasta deseable crecer en altura que no en extensión. Ojo, cuidado, esto hay que valorarlo y adecuarlo a cada lugar, pero tú piensas que el suelo, que no mucha gente no lo ve así, pero es un recurso no renovable, es decir, el espacio que tenemos es el que tenemos y en este espacio tenemos que sacar más cosas aparte de construir ciudades. Es un espacio agrario, es un espacio de determinados otros elementos. Entonces, crecer en altura, si podemos meter en un mismo espacio más personas y además dotarles de los mismos servicios, que incluso van a ser más eficientes porque van a estar más cercanos, con esto hablamos de la ciudad de la proximidad, es deseable en términos económicos y ambientales. Claro, con un límite. Esto, una cosa es densidad y otra cosa es a lo mejor un exceso, ¿no? De una sobreexplotación de un suelo. Benidorm, háblame de Benidorm. Pues es que Benidorm, precisamente, y esto es una polémica reiterativa, realmente es una ciudad muy paradigmática en cuanto al aprovechamiento eficiente de los recursos. Es cierto, probablemente Benidorm, con la capacidad que tiene la costa en ese lugar, nunca debería haber sido así, pero de concentrar a 400.000 personas que tiene en verano, en población estival, en un lugar concreto, es mucho mejor concentrarlas de la forma en la que están en Benidorm, es decir, en densidad, que por ejemplo en toda la provincia y toda la Costa del Sol, ¿no? Es decir, todo el término municipal de Marbella, que es como 10 veces el de Benidorm, concentra la misma cantidad de gente, pero en cambio está consumiendo 10 veces más suelo, 10 veces más jardines que regar, 10 veces más carreteras, más farolas, más recogida de... ¿Sabes? Este es un poco el tema. Cuidado, siempre entendido en los términos de una comparación frente a otra. O sea que eres contrario a los límites de altura de los edificios en las ciudades. Yo aquí quizás habría que introducir la variable, pues bueno, no es lo mismo introducir límites de altura en una ciudad nueva, ¿no? A lo mejor un nuevo ensanche, un nuevo barrio, que a lo mejor estamos hablando de un entorno histórico, ¿no? Donde también influyen otro tipo de valores ambientales, es decir, pues este entorno construido, el valor arquitectónico, paisajístico, etcétera, ¿no? No soy especialmente partidario, siempre y cuando esto se haga de una forma planificada y homogénea en toda la ciudad, ¿no? Es decir, densificar la ciudad está bien, pero densificarla planificadamente y no, es decir, no venga de repente una empresa y diga quiero hacer una torre de 100 pisos porque sí, no, esto tiene que tener un trabajo más de fondo. Hablabas de planificar ciudades, se habla mucho últimamente de las ciudades de 15 minutos, explícanos esta polémica. La polémica es curiosa, ¿no? A ver, la de la ciudad de 15 minutos, y esto lo explica muchas veces Carlos Moreno, es un eslogan que es muy llamativo, ¿no? Porque ¿quién no quiere tener todo a 15 minutos? Claro, también todo el mundo piensa, ostras, qué complicado es tener todo a 15 minutos, ¿no? Pero realmente lo que está intentando explicar es que la proximidad en una ciudad es deseable exactamente por la misma lógica de lo que estábamos comentando antes con el tema de la densidad. Es decir,
tenerlo todo más cercano te reduce la movilidad, es decir, te reduce los desplazamientos, te facilita probablemente un acceso más eficiente a los servicios. Ejemplo rápido, un hospital es mucho mejor que tenga 50.000 pacientes en un entorno de 2 kilómetros que de 20, ¿no? Esto de la proximidad, la cercanía, es deseable en términos de eficiencia. Lo que busca esta teoría, 15 minutos, es simplemente cómo potenciar esto, que no esto quiere decir que lo hagamos y al día siguiente tengamos una ciudad próxima. No, simplemente una filosofía de cómo hacer las cosas. Nada más. Y eso se puede conseguir en ciudades que ya están construidas y ya están diseñadas. Es complicado, evidentemente, las ciudades que nos han venido dadas son las que son, ¿no? Pero también te diré, en España, concretamente en el sur de Europa, ya tenemos muchas ciudades de 15 minutos. O sea, esto es una teoría que aquí en España, en ciudades medianas, encaja como un guante. Te podría decir Santander, Valladolid, Vigo, Albacete. Quiero decir, cualquiera de estos ciudadanos de estos lugares... El otro día estuve en Zaragoza y me dijeron, pues esta es la ciudad de los 7 minutos. Pues Zaragoza, además, es un ejemplo muy típico de ciudad intermedia que encaja muy bien con todas las teorías, porque es compacta, tiene un tamaño más bien grande, o sea, es esto, ¿no? Claro, Madrid es diferente a lo mejor, ¿no? Y Barcelona, pero Madrid por eso hablamos de ciudad policéntrica. Quizás no una, pero si empezamos a hablar de distritos con sus servicios, igual así sí que podemos llegar a algo parecido. Nadie va a tener el trabajo en Madrid a 15 minutos, nos encantaría tenerlo a todos, seguro, pero no va a ser así. Por eso también hablamos de ciudades de 15 minutos y territorios y movilidad de 45, es decir, movilidad sostenible para conectar todo esto. ¿Qué ciudad española o europea ya? Bueno, de donde te dé la gana, básicamente. Pero ¿qué ciudad dices, joder, hija mía, qué bien diseñada estás? A ver, en España esto es yo creo que los urbanistas es un fetiche clásico, ¿no? Vitoria es una ciudad que es muy reconocida en el mundo, pues por lo bien, no solo planificada históricamente que ha estado, sino lo bien adaptada que ha ido a todas las nuevas tendencias, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se hizo capital verde europea, se construyó un anillo verde espectacular que ha sido ejemplo en el mundo, y además la planificación de nueva ciudad que se ha hecho en estos términos siempre, ¿no? Pensando en la proximidad, en el reverdecimiento, en un poco los servicios, pensando también en ese lado social que otras ciudades quizás no han dado tanto, ¿no? Pensando un poco en esa igualdad de oportunidades, pero hay otras muy buenas también en España, ¿eh? Pontevedra es una ciudad que trabaja muy bien, una ciudad caminable, y en el mundo pues también ahora, bueno, hay grandes proyectos piloto en el mundo de ciudades más grandes, que pues ahora París está trabajando mucho este tema, pero es diferente. Yo me quedo ahí con nuestras experiencias españolas que, aunque no lo creamos, son referencia en el mundo, ¿eh? ¿Y al revés? ¿Del mundo para nosotros? No, de ciudades españolas que digas, oh Dios mío, ¿quién sacó aquí la escuadrilla del Cartabón? Hombre, pues también hay algunas que quizás deberían a lo mejor replantear, ¿no? Pues por ejemplo te diría que no quiero echar ninguna tiza mala a nadie, no quiero echar nada malo a nadie, ¿eh? Pero bueno... Escucha, no me digas nombres. No te digo nombres, pero te voy a decir una zona. Venga, dime te voy a decir que no, de hecho no te lo iba a dar, pero te lo voy a decir... En general en España hemos trabajado muy mal las ciudades en los entornos costeros, especialmente en el sur, en el arco mediterráneo. Porque hemos hecho cosas que, bueno, ya nos parecían mal entonces y ahora si echamos la vista atrás, pues probablemente... Pero no deberían... ¿te refieres a construcción en la cercanía de la costa o te refieres a...? Un poco en todo, ¿eh? O sea, se ha tendido a urbanizar de una manera ajena completamente al territorio en el que estaban. ¿Y peatonalizar el centro de las ciudades? ¿Hay que hacerlo? ¿Vamos hacia eso o no tiene por qué? Tendemos a peatonalizar centros de ciudades. Yo te diría que tiene un lado interesante y otro a lo mejor que estamos dejando un poco de lado, ¿no? El lado interesante es que una ciudad caminable es una ciudad deseable y que más atractiva, ¿no? Y mejor, tanto para el medio ambiente, para el ciudadano. Pero también nos lleva como contrapartida que estamos fomentando centros comerciales en ciudades, ¿no? Esto también pasa. Esto que hablamos de gentrificación, bueno... fomentamos quizás esa única centralidad en las ciudades. Yo creo que lo interesante debería ser ir hacia un modelo de peatonalización mixto, pero más amplio, ¿no? En toda la ciudad en sí, es decir... ¿Cómo es la peatonalización mixta? Pues, por ejemplo, no solo centrarnos a lo mejor aquí en Madrid, peatonalizar Fuencarral, sino hablar de peatonalizar calles en Usera o en, yo qué sé, Hortaleza, ¿no? Es decir, ¿por qué siempre que estamos hablando de proyectos de peatonalización estamos siempre en los mismos lugares? Igual es el reto que tenemos ahora, ¿no? Sobre todo pues por no sobrecargar a una zona, porque como hemos dicho antes, la ciudad que tenemos es la que es, o sea, no va a cambiar. El ancho de esta calle va a seguir siempre siendo 20 metros, pero si metemos más gente y más, al final mueren de éxito estas ciudades y eso es un tema que, bueno, te lo digo con todas las reservas porque es un tema difícil de abordar, pero que probablemente tengamos que replantear, ¿no? El
digamos, descargar un poco esta sobrepresión de estos centros históricos o urbanos, no tiene por qué ser la parte más antigua, pero... Dime el centro de una ciudad que haya muerto de éxito precisamente por cómo se ha planificado. Hombre, yo te diría que el centro de Barcelona se ha vuelto muy complicado. La sobreexplotación turística que tiene, esta dedicación casi absoluta, sobre todo en algunas zonas, a este escaparate, ¿no?, mundial, oye, que también te ha tenido su lado económico positivo, quiero decir que esto siempre es una balanza. Pero bueno, me parece un caso paradigmático y es algo que, bueno, que nos puede servir de ejemplo también para ver qué es lo que puede estar pasando en otros lugares. Y en Madrid también te digo que vamos un poco por ese camino, ¿eh? ¿Cuál es tu calle favorita de Madrid? Me cuesta cada vez más decirlo, ¿eh? Hay muchas calles que me gustan mucho. A ver, esta es un clasicazo, pero a mí, Alfonso XII, por ejemplo, esta calle que está en Junta Retiro, me parece una calle pues típica, espectacular, ¿no?, en un entorno ideal. Pero... Alfonso XII, para que nos escuche desde fuera de Madrid, es la calle que une la Puerta de Alcalá con la estación de Atocha, colindante con el Retiro, ¿verdad? Sí, que es una de las zonas, pues te diría que de calidad ambiental más alta, más alta dentro del paisaje. Es una buena vía de coches esa, ¿eh? ¿No? 3 carriles a un lado y 3 carriles al otro. Pues fíjate. ¿Y es tu calle favorita? Fíjate. Y de hecho mi otra calle favorita tampoco es peatonal, ¿eh? Es la calle, se llama calle de la Encarnación, que está ahí al lado del Senado, que es una calle muy pequeñita, que tiene tráfico, pero es una calle muy residencial, sin embargo que está como muy cerca de todo, pero lejos de todo a la vez. Es una calle residencial muy tranquila. No sé, me parece una calle súper agradable y además segura, con un hito al fondo que es el Senado, no sé. Pero bueno, que pueda haber otras muchas calles que son muy bonitas. Dime la mayor aberración urbanística que recuerdes, no de Madrid, en general. Algo que te venga a la cabeza y digas, oh Dios mío. Madre mía, yo es que ¿sabes qué pasa? Soy de Valladolid y Valladolid yo te diría que junto con Gijón, Alicante es de las ciudades más maltratadas por el desarrollismo español de los años 60-70. ¿Por qué? Pues porque son ciudades que todas les sucedió, pero no tuvieron un especial apego a su patrimonio histórico o no lo supieron gestionar bien y tiraron muchísimo edificio de valor. Y Valladolid, que había sido siglos atrás capital de España, pues tenía un montón de palacios de las familias nobles que se habían mudado, de los cuales quedan apenas un 10%. Es increíble eso. Y es una cosa, vamos, tú ves una foto a veces de un edificio y dices lo que había antes y te echas las manos a la cabeza. ¿Qué historia urbana has conocido hace poco que sea fascinante? Pues mira, el otro día una amiga mía que se llama Cristina Hernández me pasaba una foto de una puerta, una reja que está cerrada aquí en el centro de Madrid, al lado de la calle Mayor, que se llama Pasaje del Panecillo, creo que se llama. Es una cosa muy curiosa. Es una calle que tiene una reja por un lado cerrada y otra reja por el otro. Y me puse a investigar yo, que a ver de quién era esta calle, pues estaba cerrada, y resulta que es pública. Y que está cerrada, pues porque sí, porque se ha quedado cerrada desde el siglo XIX y nadie ha dicho de abrirla. Y esto habrá que hablarlo, también te lo digo, ¿eh? Porque esta calle es pública, ¿eh? El catastro la da como pública y te pones a buscar sobre ella y efectivamente hay vecinos reclamando que por qué está cerrada. O sea, que como te conviertas en concejal va a ser prioridad. Pues la tengo apuntada, te digo una cosa, tengo apuntada, ¿eh? Esta la tengo apuntada. Oye, dime algo de... Yo qué sé, estamos ahora, nosotros dos, en la Gran Vía de Madrid y es una calle a la que viene muchísima gente de Madrid y de fuera de Madrid a lo largo del año, aunque sea para ver El Rey León y ahora Aladín. Sí. Dime algo de la Gran Vía que la gente no sepa y que se tenga que fijar la próxima vez que venga. Vale. En la tienda del Primark, si la gente se fija en el edificio de Primark... En el que estamos nosotros ahora mismo. Efectivamente. Nosotros ahora estamos en la 8ª planta del edificio del Primark. Cierto, mira que me viene. En el alto del edificio hay una cúpula. Escucha, estamos nosotros ahora mismo ahí. No en la cúpula, pero sí en lo alto del edificio. A ver si vas a criticar algo de la No. En absoluto. Pues arriba hay una estatua, ¿no? Sí. Que está ahí abierta, una estatua con alas, ¿no? Exacto, hay una estatua. Pues que la gente se fije porque si baja a la calle, justo en el edificio que está enfrente, en el Hotel IAT, creo que es ahora, hay una Diana, una estatua arriba también, Diana, lanzando un arco que está apuntando directamente hasta al fénix que tenemos encima en este edificio, porque le está lanzando una flecha. Pero te digo más, en la entrada de la calle, cerca de la entrada del Primark, hay una baldosa que tiene serigrafiada una flecha, como si fuera una flecha que ha caído, que no ha llegado a dar a nuestro fénix de arriba. Oh, te juro que eso lo he visto alguna vez. La flecha tiene que ver, es bien grande, ocupa 2 baldosas. Y eso tiene que ver con... Porque es la Diana edificio de enfrente, que la pusieron hace poco, y está disparando, apuntando al fénix que tienes aquí encima para intentar matarlo.
Wow. Esto es una historia urbana que me parece, estas cosas son fascinantes y añaden valor a la historia de esta calle. Pues hay edificios que juegan entre sí. Sí, es muy chulo. Y además, si tú lo ves desde otro edificio, ves la perspectiva, cómo le está mirando y apuntando. Y luego las flechas en el suelo es ya, pues, una cosa muy chula. Antonio Giraldo, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias a ti. Buenas noches, Aimar. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. A menudo pienso en esos universos que alterabas con el remolino de tus dedos. No lo recuerdas tú. A menudo siento este injusto miedo a buscar la magia y encontrar desiertos en alguna parte. Seguro que estará en alguna parte, en uno de esos lugares distantes que decoran la estación. En alguna parte, quizás siempre lo tuvimos delante, detrás de todos aquellos detalles en los que no pusimos atención y eran lo importante. A menudo vuelvo al antiguo puerto, desde el dique los cruceros siguen pareciendo ciudades en el mar. A menudo espero a que oscurezca el cielo hasta ver ese satélite de nombre incierto. Ya lo he vuelto a olvidar. A menudo siento que es cuestión de tiempo. Buscaremos magia lejos de nuestros desiertos, en alguna parte. Seguro que estará en alguna parte, en uno de esos lugares distantes que decoran la estación. En alguna parte, quizás siempre lo tuvimos delante, detrás de todos aquellos detalles en los que no pusimos atención. A menudo siento que es cuestión de tiempo. En alguna parte, en alguna parte, seguro que está en alguna parte, seguro que está en alguna parte, seguro que está en alguna parte, seguro que está. Cadena SER. La radio.